Entonces, con esa información, ¿cómo calcularíamos el área de ese terreno? Digamos que tenemos ese terreno prácticamente formado por rectángulos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el área de esa figura? De un cuadrado o de un rectángulo, por ahí lo acaba de mencionar un compañero, es base por altura o base por profundidad, ¿no? Si estamos hablando de superficie, pues es, digamos, o el ancho por el largo. ¿Sí? Hay otros autores que dicen que es el ancho por el largo. Pero si yo lo miro así de frente en el tablero, pues obviamente que digo que es base por altura. Pero si estamos en una superficie, pues siempre hablamos es de ancho por largo o ancho por profundidad. Seguimos. Ya resolvimos ahí. Bueno, entonces, exacto, base por altura siempre y cuando estemos hablando de un área cuadrada o de un área rectangular. ¿Cierto? Acá pues yo voy a proyectar es como las dimensiones bueno, entonces si analizamos y ahí puedo sacar tres figuras rectangulares, ¿cierto? Entonces para calcular el área de ese terreno o de, o de esa superficie, pues sencillamente nos toca calcularlo por partes. Área 1, área 2 y área 3, por ejemplo. Área 1, área 2 y área 3. Y pues el área total, pues obviamente será la sumatoria de esas áreas. Es como la forma más fácil. No hay ninguna fórmula única, por ejemplo, para calcular el área de esa figura total, toca por partes. Entonces, si acá tenemos 40 por 50, ya podemos calcular el área de 1. El área 2, pues prácticamente está dada, porque acá dice que hay 80 por 35. Entonces, acá podemos ya también calcular el área 2. Por eso les decía que la figura tenía suficientes medidas y antes sobraban para calcular las áreas. Y acá pasa lo mismo. Entonces, aquí nos formamos otra figura rectangular. Tenemos un ancho o una base y una altura. ¿Cierto? Si de pronto no hubiera puesto esta, pues habría tocado analizarla de otra forma, pero prácticamente está ahí. De esa figura también podemos calcular ¿qué otras medidas? Es el perímetro. Es el perímetro. También lo podemos calcular. Y el perímetro es que será la sumatoria de los lados. ¿Cierto? El perímetro los usamos para calcular, por ejemplo, no sé, decide alguien que van a acercar ese terreno, o de pronto hacen y no solo cercar, sino hacer las divisiones tal como están ahí. Entonces, también
usaríamos esta fórmula para saber la longitud, ¿sí? Si digamos, si vamos a acercar, ¿cierto? Entonces, si vamos a utilizar, no sé, un alambre o una malla o eso, pues necesitamos saber la cantidad de metros que se necesitan para esa cerca. Bueno, entonces ahí también podemos calcular una medida lineal, porque el perímetro es una medida lineal, ¿sí? Mientras que el área es una de superficie o de área. Ahí sí valga la redundancia. Entonces, para el área de esta figura, pues ya prácticamente está dada. Es área 1 más área 2 más área 3. Entonces, el área 1 ya dijimos que es la base por la altura o el ancho por el largo. Y acá dice 40 por 50. Pues allá tenemos la primera área. Estamos hablando de metros lineales, ¿cierto? Y acá dice que este lado mide 40 y este mide 50. Y obtenemos, esto nos da 5 por 4, 20, nos da 2000 metros ¿qué? Cuadrados. O ya no estamos hablando de metros lineales, sino de metros cuadrados. El área 2 también prácticamente está dada. El área sub 2 es acá, vean. Tenemos este lado 70 por 45. En este caso, en ese ejercicio, pues prácticamente nos brindaron toda la información. Por 45. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da 45 por 7, 7 por 5, 7 por 5, 35, 7 por 4, 28, 31. Entonces, tenemos que nos da 3150 metros ¿qué? Cuadrados. Y el área 3 también ya prácticamente está dada. Tenemos acá su altura y su base, o su ancho y su largo, como lo quieran interpretar, es lo mismo. Yo le digo que hay que tener mucho cuidado, que hay autores que escriben base por altura, otros ancho por largo, otros ancho por profundidad, bueno, pero todo se refiere a lo mismo. Entonces, el área 3, estoy por acá un poquito, derecha del tablero, el área 3 es 35 por 80. Ojo que estamos hablando de metros por metros. Entonces, 8 por 5, 40. 48 por 3, 24 y 4, 28. Entonces acá tenemos 2800 metros cuadrados. Entonces el área total, ¿cierto? El área total pues es la sumatoria de estas tres áreas. Área 1 más área 2 más área 3. Entonces tenemos que son
2000, 5000, 7800, 7950, ¿qué? Metros cuadrados. Es perímetro, ya dijimos que es, digamos que el borde de ese territorio, ¿cierto? Pero si yo digo haga una división de estos terrenos tal como está acá y también inclúyalo como perímetro, y entonces el ejercicio es de la siguiente forma: se va a montar una cerca en malla de 3 metros de altura pero resulta que la altura de la malla es de 1 metro. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos metros de malla necesitamos para la cerca? Acuérdense que no solo vamos a cercar su borde, sino también estas divisiones. Entonces, ¿cuánta malla necesitamos? Primero que debemos calcular es esta área, ¿no? Esto porque si vamos, acuérdense que yo dije que esto era una piscina, entonces la piscina no, dijimos que no la íbamos a enchapar, solo el piso, baldosinar, por como se llame. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular esta área total y restar el área de la piscina, ¿sí o no? Entonces dirán, uy, profe, pero ahora ¿cómo si eso no es ni un rectángulo? Es como una combinación de un triangular y rectangular. Entonces, sencillamente, pues proyectamos las líneas rectas. Entonces aquí puedo proyectar esta. Esa es una línea recta ahí. Entonces, aquí observamos que ya me quedó un rectángulo. Y me quedó el triángulo. Ah, bueno, entonces dirán, ¿y cómo calculo el área del triángulo? Es la fórmula del área de un triángulo. Ya sabemos que es lo mismo que decían antes por ahí, base por altura sobre 2. Es ahí recordamos otra fórmula de área. Bueno, entonces dirán, y ahora las medidas. Entonces, bueno, entonces acá aparentemente, y de pronto me quedó muy pequeño
Y aquí habla de 60 metros, de pronto era más hacia acá, pero eso no interesa. Lo importante es que tengamos en cuenta los detalles. Entonces, ¿cómo calculo esta distancia de acá a acá? Pues si aquí ya me dicen que hay 35 metros, pues sencillamente a 60 le quito 35, y acá ya estaría diciendo que este pedacito o pedazo, o este segmento de recta de acá a acá, ¿cuántos metros mide? 25. ¿Sí? Y acá me están diciendo que de acá hasta acá mide 30, y si acá me dicen que el total es 70, ¿cuánto mide este segmento? Es 40. ¿Estamos de acuerdo? Ya. 40 más 30 me da estos mismos 70. Y ya con esa información, pues, se me facilita el resto de la tarea. Entonces, calculamos el área del rectángulo y, obviamente, le descontamos el área de la piscina. Entonces, podemos empezar por calcular el área de la piscina. Entonces, el área, voy a escribir un poquito más a la izquierda para aprovechar el espacio. Aquí va. Vamos a hacerle una división. Listo. Entonces, el área de la piscina, por acá le di la fórmula, vean. Es el área, si quiere puede poner aquí área sub P, que significa piscina, o como lo quieran, o área circular. Entonces, ponemos un círculo. ¿Igual a qué? A pi por r al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es pi? Pues ese es un número, lo vimos por allá en aritmética. Y es 3.1416. 3,1416. Y ahora dirán, pero el radio, pues recordemos que el radio es la mitad del diámetro de un círculo, o sea, 10 metros. Entonces aquí multiplicaríamos por 10 a la ¿qué? Al cuadrado. Por 3.1416. Ah, bueno, ese no estaba tan difícil la operación. Es ahí, nos dice que tenemos 314, ¿qué? .16 metros cuadrados. Tenemos 314,16 metros cuadrados de área de la piscina. Listo, ahora entonces calculamos el área del rectángulo. Entonces, el área rectangular, ¿a qué es igual? Pues ya dijimos que es, como lo quieran tomar, ancho por largo o base por altura. Eso es lo mismo. Entonces, la base puedo decir que es 35 y la altura 70. Es 35 metros por 70. Es 7 por 5, 35, y 7 por 3, 21, 24. Es 2.450 metros cuadrados. Esa sería el área rectangular sin incluir o sea, incluyendo lo que ocupa la piscina. Pero como necesitamos es el piso que es el borde de la piscina, pues le tengo que
descontar el área de la piscina. Entonces decimos que el área total su 1, ¿cierto? Puede ser T su 1, es el área rectangular menos el área circular. ¿Ves? ¿Cuánto tenemos en ese momento? Pues decimos 2450 menos 314.16. Decimos que el área del rectángulo, sin incluir ya la piscina, o sea, este borde es de 2135,84 metros cuadrados. Listo, entonces, como esta área también suma el triángulo, pues tengo que calcularla. Entonces digo, el área triangular, ¿a qué es igual? Pues a la base por la altura sobre 2. ¿Ves? Ya sabemos que la base o el ancho son 25. ¿Por qué? Por 40 sobre 2. Entonces, ¿cuánto nos da? Vea, 25 metros por 40 sobre 2. Entonces, ahí ya obtenemos el área triangular. Este es un triángulo, me quedó ahí todo raro, parece una A. Listo, ya. Entonces, 25 por 40, voy a hacer aquí rápidamente, obtenemos que es 1000 sobre 2, 1000 metros cuadrados sobre 2, que serían 500 metros cuadrados. Entonces, el área total, ¿cierto? Ya descontamos esto, pues entonces el área total, ¿cuál sería? Pues el AT es 1, el área total 1, que dijimos que era descontando lo de la piscina, más esta área triangular. Pues más el área triangular, y eso decimos que es igual a 2635,84 metros cuadrados. ¿Y cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta que nos decía que cuántas baldosas se necesitan, ¿cierto? Nos dijeron que eran baldosas de 50 por 50. Entonces, ¿cómo sería ahí la operación? Centímetros los pasa a metros, profe, las baldosas. Exacto. Entonces la baldosa nos estaría diciendo que la baldosa tiene un área, voy a poner acá abajo. De 0,25 metros. Exacto, 0,25 metros cuadrados. Y pues la otra operación pues ya es sencillamente Dividir. una división matemática, aritmética, perdón. ¿Sí? Tomar esta área y dividirla por el área de cada baldosa, entonces ahí ya nos sale el número de unidades. Entonces, número de baldosas, número de baldosas
¿Cuánto sería? Pues esta área dividido en 0.25 metros cuadrados. Es 2635.84 dividido en 0.25. Es quiere decir que necesitaríamos 10.543 baldosas. Bueno, pero con las baldosas como no las venden por pedazos, pues entonces nos toca redondearla por encima, entonces será 10.544. ¿Listo? Es 10.544. Entonces ustedes dirán, uy, profe, pero es que acá conocemos esta, conocemos esta, conocemos esta y conocemos esta. Pero esta no la conocemos, ¿cierto? Y solo tenemos esa información. Entonces, por allá hay una formulita. Pitágoras. Que dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. O es la misma C sola, raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esta es la famosa fórmula de Pitágoras para conocer las medidas o conocer alguna medida faltante de un triángulo, rectángulo, ¿no? Aclaro que solamente sirve para triángulos rectángulos. Entonces, te dirán, el rectángulo es aquel donde en algún lado de ese triángulo me forma un ángulo de 90 grados. Y en este caso, acá en esta esquinita, en esta esquina, me forma el ángulo de 90 grados. ¿Ves? De ahí viene su nombre. Un ángulo recto de 90 grados. Y el teorema de Pitágoras, pues solamente nos sirve para esos tipos de triángulos. Si no hay un ángulo de 90 grados, no la podemos utilizar. Toca por otras dos fórmulas que veremos más adelante. Entonces, como nos falta conocer esta, entonces, este vendría a ser la C, porque C se refiere a la hipotenusa de ese triángulo. ¿Cierto? Entonces, recordemos, le voy a dar la vuelta, es esto. Está el triángulo recto. Generalmente lo bautizan de esta forma. Y de acá sale la C minúscula. Acá nos saldría la A minúscula. Y acá nos saldría la B minúscula. ¿Sí? Entonces, si yo tomo ese triángulo y lo analizo, pues este viene siendo nuestra A minúscula y este vendría siendo nuestra B minúscula. No la dejo por fuera porque estamos solamente analizando
el triángulo, entonces será la BA. Listo, ya conociendo esa información, pues aplico esta fórmula para conocer la distancia de este punto a este punto. Entonces, decimos que A, ¿cuánto es? Pues 40 metros, que es al cuadrado, más el 25 metros al cuadrado. Entonces, sencillamente, pues, hacemos esa operación. Podemos usar calculadora porque pues, si lo hacemos manual, pues no acabamos. Es 40 al cuadrado más 25 al cuadrado. Nos da 2225. Acá nos queda que la raíz cuadrada es 2225 ¿qué? Metros cuadrados. Contemos. Y pues obviamente le sacamos la raíz a 2225 y nos dice que esta distancia de acá a acá es igual a 47.17 metros lineales. Entonces, de esa forma, ahora sí podemos calcular el perímetro, que es la suma de todos los lados conocidos. El perímetro total son todas la sumatoria de las series. Sumatoria de los lados. ¿Cierto? Ahí están todos, 60, 70, 35, 30 y 47. ¿Cuánto nos da? 60 más 70 más 35 más 30 y más 47.17. Entonces, decir que ese terreno tiene un perímetro de 242.17 metros. Entonces, el perímetro es metro lineal. El área total y el perímetro de esas figuras. Vamos a ir verificando a eso. Según el compañero, el área da 2239. En este caso serían metros cuadrados. Vamos a verificarlo rápidamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues, proyectar las líneas. ¿Para qué figuras obtuvimos? Pues, acá hasta el momento conocemos esta distancia total, pero esta distancia, ni esta no la... Ah, bueno, esta sí la conocemos. ¿Por qué? Porque 60 menos 24, entonces, ¿cuánto en teoría
nos está dando esta, es 46, perdón, 36, profe. 36 metros me estaría dando este punto a este punto. Listo, entonces, pero este rectángulo, ¿qué nos falta? Pues esta altura, o ese ancho, como lo quieran ver. O bueno, ese es el ancho, entonces este sería la profundidad. Bueno, igual, como les dije, es de acuerdo a como nosotros lo analicemos. Entonces, quiero ver un valor acá conocido, que es 35 metros la diagonal. Acá me da 24, entonces quiere decir que con este triángulo o con este triángulo, acá me forma un ángulo recto, acá me forma un ángulo recto, puedo aplicar Pitágoras, ¿para qué? Para conocer esta altura, que es esta misma, ¿no? Entonces, decimos, bueno, entonces, el 35, pues, ¿qué viene siendo? Pues la C. Si quieren, para que no se pierdan, ya les dije que lo pueden bautizar de esta forma. Acá sería la A, acá será la B, y acá será la C. C mayúscula, ¿no? De esa forma bautizamos los triángulos rectángulos, donde C siempre será el triángulo rectángulo, y acá me queda en el mismo orden de A, B y C. ¿Listo? Entonces, y el opuesto a los ángulos, pues son los lados, ¿cierto? Que los bautizamos con las letras minúsculas. Entonces, este será la A minúscula, este será la C minúscula, la C minúscula, ¿no? Y la B, pues será esta, obviamente. Y si lo miro al contrario, pues este será la B. Perdón. Lo miro con respecto a este, pues acá será la B minúscula. Y la A minúscula sería esta. Entonces, depende como los bautice, pues puedo definir. Entonces, voy a calcular la altura, teniendo en cuenta que voy a calcular esta A. También podría calcular la B, pero es lo mismo. Únicamente es que quedaron, aparentemente quedó bautizado al contrario, pero esto lo que prácticamente está opuesto, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué conocemos de ahí? Conocemos el valor de C, que es 35 metros, y conocemos el valor, si lo hago con respecto a este triángulo, podría decir que la A es 24 metros. La A es 24 metros. Entonces, vamos a calcular la altura de B, que vendría a ser la misma A. Entonces, pues sencillamente, recordemos la fórmula de Pitágoras. Dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si ya tengo la A y la C, pues sencillamente despejo B.
Entonces me queda que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Y que la b sola, pues obviamente es la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Ya sabemos que c vale 35 al cuadrado menos el valor de a. ¿Cuánto mide el valor de a? Pues 24 al cuadrado también. Entonces quiere decir que me da la raíz cuadrada de 649, ¿qué? En metros cuadrados, porque recordemos que estamos en áreas, ¿cierto? En el momento todavía. Y ahora sí, como quiero saber el valor del lado, pues sencillamente saco su raíz. En la raíz de 649, es decir, que mide 27 puntos. Ah, bueno, entonces ahí nos salen varios decimales, entonces los redondeamos dependiendo, me da 25,4, 75,4, entonces los redondeo por encima, entonces decimos que es 25,48. 25,48, ¿qué? Metros. Es nuestra B, es 25,48 metros. Y cada vez sería esta misma A, 25,48 metros. $25,48 metros. La escribí un poquito más abajo porque no se viera ahí tan pegado con la A, pero... Listo. Entonces, si ya conocimos el valor de A, o esta altura, o como lo quieran ver, pues ahí sí, ya podemos calcular el área de la parte triangular, del rectangular. Y nos toca verificar que acá también podamos completar esa información para la parte triangular. Entonces, si no estoy mal, sí, porque si ya sabemos que esto mide 25,48, pues sencillamente a 65, que es la longitud total de este punto a este punto, pues le resto 25,48 y podría conocer la distancia de este punto a este punto. ¿Sí? Es 65 menos 25,48. Es decir que esta altura, este triángulo es 39,52 metros. ¿Sí? Si ya conozco un lado del triángulo y su otro lado, pues ya puedo calcular la distancia de este punto a este punto. Entonces, lo puedo calcular otra vez usando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y vamos a completar, digamos, que esa información. Entonces, en este caso, ¿dónde está el triángulo rectángulo? Acá. Ya dijimos que
si lo bautizáramos internamente, pues acá podría decir que esta es nuestra A, esta es nuestra B, esta es nuestra C. Mayúsculas, ¿no? Estamos bautizando ese triángulo. Pues la A minúscula vendría a ser esta y la B minúscula vendría a ser esta. ¿Listo? Y nuestra C minúscula sería este punto a este punto. ¿Ves? Hacemos y recordamos esta fórmula. C al cuadrado o C solita es la raíz cuadrada ¿de qué? De A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Es qué valor obtenemos? Pues sencillamente decimos, ¿cuánto vale nuestra A? 39.52 elevado al cuadrado más 36 elevado al cuadrado. Es decir que es la raíz cuadrada de 2857.83. En este caso estamos hablando de metros cuadrados. Y esa raíz, ¿a cuánto es igual? Pues raíz cuadrada de 2857.83. Entonces, obtenemos un valor de 53.46 aproximadamente. Esto por lo que nos redondeamos. ¿Qué? Metros. Entonces acá, ya con 53.46 metros, hemos completado toda la información. ¿Para qué? Pues por lo menos para conocer el perímetro, ¿cierto? Entonces podría calcular primero el perímetro. Ahora las tenemos todas, de a 60, 25.48, 24, 53.46 y 65. Entonces perímetro, en este caso, como les dije, no importa el orden, ¿cierto? Lo importante es calcularlas. ¿Sabes? Perímetro, entonces decimos que es igual a la sumatoria de todos los L's, ¿no? A la sumatoria de todos los L, de todos sus lados. Entonces, ¿a cuánto equivale? Entonces decimos que es 60 más 25.48 más 24 más 53.46 y más 65. En ese momento decimos que el perímetro es 227.94. Listo. ¿Ves? Y ahora las áreas, pues ya tenemos también toda la información. ¿Ves? Voy a aprovechar acá este espacio para calcular la área. ¿El área rectangular cuál es? Este rectángulo. Y ya sabemos que es 25.48 por 60. ¿Sí o no? Va a ser o ancho por largo, como lo quieran ver. ¿Ves? La base que podríamos tomar que es el 60 por 25.48.
Entonces, quiere decir que es 1528, 80 metros cuadrados. Y el área triangular, que sabemos que es base por altura sobre ¿qué? Sobre 2. Entonces, decimos que es 36 por 39.52 y eso dividido 2. Nos dice que el área triangular es 711.36 metros cuadrados. Entonces, el área total, ¿cuál es? La suma del área triangular y el área rectangular más el área triangular. Pues, más 1528.8. Es, me da 2240.16. ¿Qué? Metros cuadrados. Entonces, por acá el compañero le dio 2239. De pronto es por el tema del redondeo, pero realmente estuvo bien aproximado. ¿Sí? Y a 2240.16. Me digo esa pequeña diferencia de pronto que les di a ustedes es por el tema del redondeo de los decimales. Y 227.94. Pero de esa forma es que calculamos área y perímetro de figuras triangulares e inclusive circulares.